nunca imaginé que el momento más humillante de mi vida se convertiría, apenas segundos después, en el instante que lo cambiaría todo. Pero déjame empezar por el principio, por el olor a gardenia artificial que invadía el salón principal del Gran Hotel Plaza Real, por el tintineo constante de copas de cristal chocando entre sí, como campanas anunciando algo que yo todavía no podía comprender. Tenía 58 años esa noche, 27 de ellos casada con Germán Rojas, 27 años de aprender a hacerme pequeña, invisible, de ocupar el menor espacio posible. Y ahí estaba yo, parada junto a una columna de mármol frío, sosteniendo una copa de vino que ni siquiera me atrevía a probar. Mi vestido era gris oscuro, sencillo. Lo había encontrado en una tienda de segunda mano, hace ya 3 meses, escondido entre telas gastadas y sueños olvidados. Costó lo equivalente a 2 cafés en una tienda elegante, pero yo lo vi y pensé que era digno. Pensé que me hacía ver presentable. Qué equivocada estaba. O mejor dicho, qué equivocada me hizo sentir Germán apenas cruzamos la puerta del salón. Créeme cuando te digo que conozco cada una de sus expresiones. Después de más de 2 décadas, aprendes a leer los pequeños músculos alrededor de sus ojos, la manera en que aprieta la mandíbula, cómo sus fosas nasales se expanden casi imperceptiblemente antes de soltar veneno. Esa noche, su veneno llegó rápido. Estábamos apenas a 5 pasos de la entrada cuando se inclinó hacia mí. Su aliento olía a whisky barato del minibar del carro, y me susurró al oído con esa voz que reservaba solo para destruirme en privado. Pareces la empleada doméstica, Isabel. Me avergüenzas. No dije nada. Nunca decía nada. Había aprendido que responder solo empeoraba las cosas. Así que tragué saliva. Sentí cómo el nudo familiar se instalaba en mi garganta y caminé 3 pasos detrás de él, como siempre hacía. El evento era importante para Germán. Una cena corporativa donde su empresa celebraba la fusión con un gigante tecnológico del sur del continente. 180 invitados. Ejecutivos con relojes que costaban más que nuestra hipoteca. Esposas enjolladas que me miraban de arriba abajo y luego apartaban la vista, como si mi presencia les resultara incómoda. Y yo pensando en mis zapatos, negros, con el tacón ligeramente gastado del lado izquierdo, rogando que nadie los notara. Germán me abandonó casi de inmediato. Se fue a hacer lo que mejor sabía hacer, mostrarse encantador ante quienes le convenía impresionar. Lo vi al otro lado del salón, sonriendo, dando palmadas en la espalda de hombres importantes, riéndose con una carcajada falsa que yo conocía demasiado bien. Me quedé junto a la columna, invisible, como siempre. Las mesas estaban decoradas con manteles color crema y centros de mesa con orquídeas blancas. El aroma era dulce, empalagoso. La música de fondo era algo clásico, suave, diseñado para que los poderosos se sintieran aún más elegantes. Yo solo sentía el frío del mármol atravesando la tela delgada de mi vestido de segunda mano. Fue entonces cuando escuché el murmullo. Un cambio en la energía del salón, como cuando el viento cambia de dirección antes de una tormenta. El nuevo director ejecutivo ha llegado. Escuché a alguien susurrar. Vi a Germán enderezarse, ajustarse la corbata, preparar su sonrisa más ambiciosa. Vi cómo se posicionaba estratégicamente cerca de la entrada. Listo para ser el primero en estrechar la mano del hombre que ahora controlaba el destino de su carrera. Y entonces lo vi a él, Andrés Salcedo. El nombre no me dijo nada al principio. Era solo otro hombre de traje oscuro caminando entre la multitud. Pero había algo en su manera de moverse, algo familiar que hizo que mi corazón se detuviera un instante antes de acelerarse sin control. Tenía el cabello gris ahora, donde antes había sido negro como ala de cuervo. Las arrugas rodeaban sus ojos, esos ojos color miel que yo había amado cuando tenía 30 años, y el mundo aún prometía
veía cosas hermosas. No puede ser. Mi mano tembló. La copa de vino se tambaleó entre mis dedos. No puede ser él. Germán avanzó hacia él con la mano extendida, listo para presentarse, para impresionar, para hacer sus movimientos calculados de siempre. Pero Andrés lo ignoró. Completamente. Pasó junto a mi esposo como si fuera parte del mobiliario, y el salón entero pareció contener el aliento. Vi la confusión en el rostro de Germán, luego la humillación, luego una furia oscura que apenas podía contener. Y entonces Andrés caminó directamente hacia mí, la mujer invisible junto a la columna, con su vestido de segunda mano y sus zapatos gastados. El silencio se extendió como aceite derramado. 180 personas dejaron de hablar. 180 pares de ojos se clavaron en nosotros. El tintineo de las copas cesó. Hasta la música pareció apagarse. Andrés se detuvo frente a mí, tan cerca que pude oler su colonia, madera de cedro y algo cítrico. El mismo aroma que recordaba de hace 28 años, cuando éramos jóvenes y nos creíamos invencibles. Sus ojos me recorrieron el rostro, las arrugas que el tiempo había dejado, el cabello que ya no era tan oscuro, las manos que temblaban sosteniendo una copa de vino barato. Y sonrió, una sonrisa que me transportó a otro tiempo, a otra yo, a la mujer que fui antes de que Germán me convirtiera en sombra. Te he buscado durante 28 años, dijo. Su voz resonó en el silencio, clara, firme, verdadera, y luego añadió las palabras que derrumbaron mi mundo. Aún te amo, Isabel. La copa se me resbaló de las manos. El cristal se estrelló contra el piso de mármol, estallando en 1000 pedazos que brillaron bajo las luces del candelabro como estrellas fugaces. El vino tinto se derramó sobre mis zapatos gastados. Y Germán atravesó el salón en 3 zancadas furiosas, con el rostro púrpura de rabia, los puños apretados a los costados. Pero ya era demasiado tarde. 28 años de silencio acababan de terminar. Y mi vida, la vida que yo conocía, se había fracturado junto con ese vaso de cristal, en 1000 pedazos que ya nunca podrían volver a unirse de la misma manera. Pero antes de seguir contándote cómo este desastre cambió mi vida, quiero hacer una pequeña pausa y salirme de la historia un segundo. Hablando de mujer a mujer, estoy trabajando con mucho cariño para llegar a mis primeros 1000 suscriptores en este canal. ¿Me harías el honor de suscribirte y unirte a esta pequeña familia? Me harías inmensamente feliz. ¿Ya lo hiciste? Gracias de corazón. Ahora sí, respiremos profundo y volvamos a esa noche en el hotel. Yo sé lo que estás pensando, que debí haber corrido hacia Andrés en ese momento, que debí haber dejado a Germán ahí mismo, frente a 180 testigos, con el vino tinto manchando el mármol como una mancha oscura. Pero no lo entiendes. 27 años de matrimonio no se borran con una declaración de amor en un salón elegante. 27 años de escuchar que eres inútil, que tienes suerte de que alguien te aguante, que sin él no serías nada. Eso deja marcas que no se ven pero que duelen más que cualquier golpe. Déjame contarte cómo llegué a convertirme en la mujer invisible junto a la columna. El primer año fue hermoso, claro que lo fue. Así funcionan estos hombres. Te envuelven en algodón, te hacen sentir protegida, te convencen de que el mundo afuera es peligroso y que solo ellos pueden cuidarte. Germán llegó a mi vida cuando yo estaba destruida. Tenía 30 años. Acababa de perder a mi bebé, Sofía, mi pequeña Sofía, que solo vivió 4 días antes de que su corazón decidiera que este mundo era demasiado duro para ella. 4 días de tenerla entre mis brazos, de oler su cabecita, de contar sus deditos diminutos. 4 días de creer que la vida me estaba dando una segunda oportunidad. Y luego, nada. Un silencio en la incubadora, un monitor que dejó de parpadear, enfermeras que corrían mientras yo gritaba sin poder moverme de la silla de ruedas.
El padre de Sofía desapareció antes de que ella naciera. Cobarde, dijo mi hermana Carolina. Basura, dijo mi madre. Pero yo sabía la verdad. Él tenía miedo. El mismo miedo que yo sentía cada noche cuando miraba mi vientre crecer y me preguntaba cómo diablos iba a criar sola a una niña. Después del funeral, porque sí, hubo un funeral. Un ataúd blanco del tamaño de una caja de zapatos que todavía veo cuando cierro los ojos. Me hundí en un pozo negro del que no creía poder salir jamás. Fue entonces cuando apareció Germán, compañero de trabajo de una amiga, contador en una empresa mediana, sonrisa amable, voz suave, manos que no temblaban cuando me sostenía mientras lloraba. Pobrecita, me decía, has sufrido tanto, déjame cuidarte. Y yo lo dejé. Lo dejé porque estaba cansada de luchar. Lo dejé porque el dolor era tan grande que cualquier cosa que lo aliviara parecía un regalo del cielo. Lo dejé porque había perdido a Andrés 8 años antes y nunca había dejado de doler. Y ahora había perdido a mi hija y el dolor era insoportable. El segundo año empezaron las sugerencias. Tu hermana siempre te critica, no te das cuenta. Cada vez que hablas con ella regresas triste. Tu madre te culpa por lo de Sofía. Se le nota en la mirada. Tus amigas tienen envidia de que encontraste un hombre bueno. Por eso te llenan la cabeza de ideas. Poco a poco, como quien arranca pétalos de una flor, Germán fue separándome de cada persona que me amaba. El tercer año dejé de ver a Carolina. El quinto año mi madre murió sin que yo estuviera presente. Germán dijo que no había dinero para el pasaje de avión. Mentira, después descubrí que había comprado un reloj suizo ese mismo mes. El séptimo año dejé de tener amigas. Para el año 10, yo era solo Isabel, la esposa de Germán, una sombra que cocinaba, limpiaba, planchaba sus camisas y se acostaba cada noche junto a un hombre que olía a aftershave barato y a mentiras. Pero lo peor no fue el aislamiento, lo peor fue el dinero. Escúchame bien porque esto es importante. Si alguna vez un hombre te dice que él se encargará de las finanzas para que tú no tengas que preocuparte, corre, corre tan rápido como puedas. Germán controló cada centavo que entraba a esa casa. Yo no tenía acceso a las cuentas bancarias. No conocía las contraseñas. No sabía cuánto ganaba él, ni cuánto teníamos ahorrado. Cuando necesité ir al dentista porque un dolor me impedía comer, me dijo que no había dinero. Cuando se me rompieron los zapatos, tuve que pegarlos con pegamento industrial y usarlos 3 meses más. Cuando quise comprarme un vestido para la boda de una prima lejana, la única familia que aún me hablaba, Germán revisó cada tienda conmigo. Eligió él, pagó él y eligió el más barato, el más feo, el que me hacía ver 10 años mayor. Así quiero que te veas, me dijo una vez, creyendo que no lo escuchaba. Así ningún otro hombre te mirará. Pero lo peor, lo que me destruyó más que cualquier otra cosa, fueron las palabras. ¿Quién más te va a querer? Isabel, mírate, ya no eres joven, ya no eres bonita, cargas con la muerte de una hija, eres mercancía dañada, mercancía dañada. Esas 2 palabras se tatuaron en mi cerebro. Las escuchaba cada mañana cuando me miraba al espejo. Las sentía cada noche cuando él se acostaba a mi lado sin tocarme, porque hacía años que había dejado de desearme. Deberías estar agradecida, me decía cuando yo lloraba. Te di mi apellido, te di un techo, te di respetabilidad. ¿Qué más quieres? Y yo, Dios mío, yo le creía. Creía que merecía ese trato porque había fallado como madre. Creía que merecía el desprecio porque no había podido mantener viva a mi hija. Creía que el castigo de Germán era justo porque antes de él, antes de Sofía, había amado a otro hombre con toda mi alma y lo había perdido. Andrés. Siempre volvía a Andrés en mis pensamientos. En las noches más oscuras, cuando Germán roncaba a mi lado y yo miraba el techo con los ojos secos porque ya no me quedaban lágrimas, pensaba en él, en lo que pudo haber sido, en la vida que nos robaron. Pero esa es otra historia, una que todavía duele demasiado contar. Por ahora solo quiero que entiendas esto. 22 años.
9.855 días. 236.000 horas de creer que era invisible, de creer que no valía nada, de creer que mi único propósito era servir a un hombre que me despreciaba. Créeme o no, yo pensaba que merecía ese infierno, porque antes de Germán perdí algo que nunca pude recuperar, hasta anoche. Yo tenía 30 años cuando lo conocí, 30 años de vida y todavía creía en el amor de las películas, en los finales felices, en que el destino te pone a las personas correctas en el camino cuando menos lo esperas. 1995, el año en que todo comenzó. La Biblioteca Central Municipal olía a papel viejo y a madera húmeda. Era un edificio colonial, con techos altísimos y ventanas que dejaban entrar la luz de la tarde en rayos dorados que iluminaban las partículas de polvo flotando en el aire. Yo pasaba ahí cada tarde después de mis clases de historia del arte, perdida entre libros de Velázquez y Frida Kahlo, soñando con un futuro que jamás llegaría. Él estaba sentado 3 mesas adelante. Lo noté primero por sus manos, manos grandes, morenas, que pasaban las páginas de un libro de programación con una delicadeza que no correspondía a su tamaño. Llevaba una camisa azul desteñida, de esas que se usan tanto que se vuelven suaves como algodón de bebé. El cabello negro le caía sobre la frente mientras leía, y de vez en cuando se lo apartaba con un gesto automático que me hacía sonreír sin saber por qué. Durante 3 semanas lo observé en secreto. Me sentaba siempre en el mismo lugar, en la mesa, junto a la ventana, que daba al jardín interior. Fingía leer mientras mis ojos viajaban constantemente hacia él. Era estudiante de ingeniería de sistemas en la Universidad Estatal. Eso lo supe después. En ese momento, solo era el hombre de las manos gentiles que me hacía olvidar a Caravaggio. Un martes de octubre, justo cuando el sol comenzaba a ponerse y la luz entraba naranja por los cristales, él se levantó de su mesa, caminó directamente hacia mí. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podía escucharlo. «Llevas 3 semanas mirándome», dijo con una sonrisa que le arrugaba los ojos en las esquinas. «Soy Andrés, y tú eres la mujer más hermosa que he visto en mi vida». Así de simple, así de directo, así de Andrés. Me invitó a un café en la cafetería de la esquina. Un lugar diminuto, con paredes verde menta y mesas de fórmica rayada, donde servían el mejor café de olla de la ciudad. El vapor subía de las tazas de barro mientras hablábamos de todo y de nada, de arte y de computadoras, de sueños y de miedos, de la familia que él había perdido muy joven y de la hermana que yo adoraba. Esa noche caminamos por el centro histórico durante 4 horas. Las piedras del empedrado brillaban húmedas bajo las farolas de luz amarilla. Él me tomó la mano frente a la catedral, con los dedos entrelazados como si hubiéramos nacido para encajar así. «No te voy a soltar nunca», me susurró. Y yo le creí. Los siguientes 6 meses fueron los más felices de mi vida. Cada palabra que escribo ahora me duele como una herida fresca, pero necesito que entiendas lo que perdí. Necesito que sientas lo que me robaron. Andrés vivía en un apartamento pequeño cerca de la universidad, en un edificio de 3 pisos con un patio central donde crecía un naranjo eterno. El aroma de las flores de azahar se colaba por su ventana cada primavera. Las sábanas de su cama siempre olían a detergente barato, y a él, a ese olor único de piel tibia y jabón de menta que todavía puedo recordar si cierro los ojos. Hacíamos el amor con las ventanas abiertas, dejando que la brisa de la noche nos enfriara la piel sudada. Después él me leía poemas de Neruda con su voz grave, mientras yo apoyaba la cabeza en su pecho y escuchaba los latidos de su corazón como si fueran una canción de cuna. «Quiero casarme contigo», me dijo una noche de febrero. «Quiero despertar cada mañana de mi vida viendo tu cara». Le dije que sí. Le dije que sí sin pensar, sin dudar, sin imaginar que el destino tenía otros planes. En marzo, descubrí que estaba
embarazada. 2 meses. Una vida nueva creciendo dentro de mí. Me enteré un viernes por la tarde, sentada en el baño de la casa de mi madre, mirando esas 2 rayitas rosadas que lo cambiaban todo. Lloré de felicidad durante 1 hora. Llamé a Carolina, que gritó tanto de emoción que tuve que alejar el teléfono de mi oreja. Andrés iba a ser el padre más maravilloso del mundo. Lo sabía con la certeza absoluta que solo da el amor verdadero. Decidí decírselo el sábado. Compré una botella de vino tinto que él no iba a poder tomar solo, porque yo ya no podía beber. Compré una tarjeta pequeña donde escribí "Seremos 3" con letra temblorosa. Me puse mi vestido azul, el que a él le gustaba porque decía que combinaba con mis ojos. Caminé hacia su apartamento con el corazón en la garganta. Pero cuando llegué al edificio, algo estaba mal. La portera me miró con una expresión extraña, pena mezclada con curiosidad. El joven del 3B se mudó ayer, me dijo mientras barría el patio. Se llevó todo en una camioneta. No dejó dirección. No entendí sus palabras. No podían ser ciertas. Subí las escaleras corriendo. 1, 2, 3 plantas. El pasillo olía a humedad y a pintura vieja. Llegué a su puerta. La puerta verde con el número dorado que conocía tan bien, y toqué. Nadie respondió. Toqué más fuerte. Golpeé con los nudillos hasta que me dolieron. Por favor, Andrés, abre. Una vecina asomó la cabeza por su puerta. Señora, ese muchacho se fue ayer. Ni siquiera se despidió de nadie. Dejó pagado el mes, pero se fue sin decir nada. No, no era posible. Me dejé caer contra la puerta. El vestido azul se arrugaba contra la madera fría. La tarjeta con nuestro secreto se doblaba en mi bolsillo. La botella de vino temblaba en mis manos. Seguí tocando, seguí suplicando, seguí creyendo que si insistía lo suficiente, él abriría y todo sería un error, una confusión, una pesadilla de la que iba a despertar. Los vecinos pasaban y me miraban, algunos con lástima, otros con incomodidad. Una señora mayor me ofreció un vaso de agua que rechacé. El sol se puso mientras yo seguía ahí, arrodillada frente a una puerta que nunca se abrió. Toqué su puerta durante 40 minutos. 40 minutos que cambiaron mi vida para siempre. Yo había imaginado este momento 1000 veces durante 28 años, 1000 versiones diferentes de un reencuentro que nunca pensé que ocurriría, pero ninguna de mis fantasías se parecía a esto. El salón privado del hotel olía a madera pulida y a flores frescas. Esas orquídeas blancas que decoraban una mesa auxiliar cerca de la ventana. La luz tenue de las lámparas creaba sombras suaves en las paredes tapizadas de terciopelo borgoña. Afuera, la ciudad seguía su ritmo nocturno. Pero aquí dentro el tiempo se había detenido. Andrés cerró la puerta detrás de nosotros y el sonido del pestillo fue como un disparo en el silencio. Nos miramos. 28 años. 10.200 días, cada uno de ellos marcado en las líneas de nuestros rostros, en las canas de su cabello, en las arrugas que ahora rodeaban mis ojos. Pero cuando lo miré, cuando realmente lo miré, seguía siendo él, el mismo brillo en la mirada. La misma forma de inclinar la cabeza cuando estaba nervioso. El mismo hombre que me prometió no soltarme nunca. Isabel, susurró mi nombre como si fuera una oración. Me temblaban las piernas. Me senté en uno de los sillones de cuero antes de que se me doblaran las rodillas. Él se sentó frente a mí, tan cerca que podía oler su colonia. Diferente a la de antes, más cara, más sofisticada. Pero debajo de ella, debajo de todo, seguía oliendo a tal, a Andrés, a hogar. ¿Cómo es posible? Dije con la voz quebrada. ¿Cómo estás aquí? ¿Por qué te fuiste? Y entonces algo cambió en su expresión. Confusión, dolor, una herida antigua que se abría de nuevo. Isabel, no me fui, tú te fuiste.
Las palabras no tenían sentido, eran sonidos sin significado, como escuchar un idioma extranjero. ¿De qué hablas? Fui a tu apartamento. Estaba vacío. La portera me dijo que te habías mudado sin dejar dirección. Toqué tu puerta durante 40 minutos, Andrés. 40 minutos, arrodillada en ese pasillo, mientras mi voz se apagó. No podía terminar la frase, no todavía. Él se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas y las manos entrelazadas tan fuerte que los nudillos se le pusieron blancos. Esa noche yo fui a tu apartamento, Isabel. Fui a buscarte porque tenía algo importante que decirte. Llevaba semanas ahorrando para comprarte un anillo. No era nada elegante, pero era todo lo que tenía. Iba a pedirte que te casaras conmigo oficialmente, con fecha y todo. El aire se espesó. Me costaba respirar. Continúa. Cuando llegué a tu edificio, toqué el timbre. Nadie respondió. Subí las escaleras. Tu vecina, esa señora mayor que siempre regaba las plantas en el balcón, me detuvo en el pasillo. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. ¿Qué te dijo? Andrés levantó la mirada. Sus ojos estaban húmedos, rojos en los bordes. Me dijo que te habías mudado esa mañana, que un hombre vino a ayudarte con las maletas, que dejaste una nota de despedida para mí en su buzón porque no querías verme. No, no, eso no podía ser cierto. Yo nunca dejé ninguna nota. Yo nunca me mudé. Yo estuve en mi apartamento todo ese día, esperando que llegara la noche para ir a verte y darte la noticia más importante de mi vida. Andrés sacó algo de su bolsillo interior, un papel doblado, amarillento por el tiempo, con los bordes gastados de tanto tocarlo. Esta nota, Isabel, la guardé durante 28 años. La leí tantas veces que me la sé de memoria. Me extendió el papel con mano temblorosa. Lo tomé, lo desdoblé. La letra era parecida a la mía, muy parecida, pero no era mía. Andrés, lo nuestro fue hermoso, pero tengo que irme. No me busques. Es mejor así. Perdóname. Las lágrimas comenzaron a caer antes de que pudiera detenerlas. Mancharon el papel, difuminando la tinta de esas palabras que yo jamás escribí. Yo no escribí esto, dije. Te juro por mi vida que yo no escribí esta nota. Entonces, ¿quién? Y en ese momento, ambos lo entendimos. Nos miramos con horror, con la comprensión devastadora de dos personas que finalmente ven la verdad después de décadas de oscuridad. Alguien nos separó, dije lentamente, saboreando cada palabra como veneno. Alguien planeó todo esto. Alguien vació tu apartamento y le dijo a la portera que te había ido. Alguien escribió esta nota con mi letra y se la dio a mi vecina. Alguien nos robó 28 años. El silencio que siguió fue el más pesado que he experimentado en mi vida, más pesado que el día que enterré a mi madre, más pesado que todas las noches de insomnio junto a Germán. Isabel, Andrés tomó mis manos entre las suyas, esos dedos que una vez conocí también, ahora más ásperos, más fuertes. ¿Por qué? ¿Quién haría algo así? ¿Quién nos odiaba tanto? La respuesta se formó en mi garganta como un nudo de alambre. Sabía quién. En algún lugar profundo de mi ser, siempre lo había sabido. Pero antes de acusar, antes de nombrar al monstruo, necesitaba decirle la verdad. Toda la verdad. La parte que me había guardado durante 28 años como una herida infectada que nunca sanó. Andrés, hay algo que necesitas saber. Él apretó mis manos más fuerte. La noche que fui a tu apartamento. La noche que te encontré desaparecido. Respiré profundo. El olor de las orquídeas se mezclaba con el aroma de su colonia y el sabor salado de mis propias lágrimas. Iba a decirte que estaba embarazada. Su cuerpo se congeló, literalmente dejó de moverse, de respirar, de existir por un instante. Tuvimos una hija, Andrés. Se llamaba Sofía. Los ojos de él se abrieron como si le hubiera clavado un cuchillo en el pecho. Y en cierto modo, eso era exactamente lo que estaba haciendo. Tuvimos una hija,
Nació prematura, 6 meses después de que desapareciste. Era pequeña, tan pequeña, que cabía en mis 2 manos juntas. Tenía tus ojos, ese mismo color miel con destellos verdes que me enamoró en la biblioteca. Andrés comenzó a temblar, todo su cuerpo sacudido por un dolor que no tenía nombre. Vivió 4 días perfectos en los que fue mía, en los que fue nuestra, aunque tú no lo supieras. Las lágrimas caían por su rostro sin control, sin vergüenza. Y alguien me robó la oportunidad de conocerla. Alguien nos robó a nuestra hija. Mientras te cuento el resto, escribe en los comentarios. ¿Alguna vez alguien te ha manipulado así? Yo seguía sosteniendo las manos de Andrés mientras las palabras continuaban saliendo de mí como agua represada durante casi 3 décadas. El salón privado del hotel se había convertido en mi confesionario y él era el único testigo que merecía escuchar esta historia. Déjame contarte cómo fue, le dije. Déjame contarte lo que viví sola. El embarazo fue lo más difícil que he atravesado. Trabajaba limpiando oficinas de noche porque era el único empleo donde nadie hacía preguntas sobre mi barriga creciente. Mi madre trabajaba todo el día. Mi padre nunca estuvo. Mi hermana Carolina vivía en otra ciudad y Germán ya había comenzado a sembrar sus mentiras entre nosotras, aunque yo no lo sabía entonces. Andrés apretó mis manos con más fuerza, como si quisiera absorber parte de ese dolor antiguo. Vivía en un cuarto alquilado cerca del mercado central. Era pequeño, apenas cabía una cama individual y un armario desvencijado. Las paredes olían a humedad y a la grasa de la cocina de la vecina que se filtraba por las rendijas. Pero yo había comprado una cobijita amarilla con patitos para la bebé. La lavé 3 veces con el jabón más suave que encontré. La doblé perfectamente en el cajón del armario, esperando. Mi voz se quebró. Después de tantos años, el recuerdo seguía cortando como vidrio fresco. Sofía llegó antes de tiempo. 8 meses, cuando los doctores dicen que deberían ser 9. Me desperté a las 3 de la madrugada con dolores que me partían en dos. Caminé sola hasta el hospital público porque no tenía dinero para un taxi. 20 cuadras bajo una lluvia fina que me empapaba el vestido de maternidad que había comprado en el mercado de segunda mano. Recordaba cada paso, cada charco, el olor a tierra mojada mezclado con mi propio miedo. El parto duró 14 horas de gritar tu nombre sin que nadie supiera por qué. Las enfermeras pensaban que deliraba por el dolor, pero yo te llamaba a ti, Andrés. Te llamaba porque eras el padre, porque debías estar ahí, porque no entendía por qué me habías abandonado. Él cerró los ojos. Vi cómo el dolor le atravesaba el rostro. Cuando nació, era tan pequeña, 1,8 kg. Cabía en mis 2 manos juntas, te lo juro. Tenía la piel arrugadita, como papel de seda mojado. Y los ojos, Andrés, los ojos eran los tuyos. Ese color miel con destellos verdes que me enamoró la primera vez que me miraste en la biblioteca. Las lágrimas caían por mis mejillas, pero ya no me importaba. Había guardado esto demasiado tiempo. La pusieron en una incubadora porque sus pulmones no estaban desarrollados completamente. Yo iba cada 3 horas a verla a través del cristal. Le suplicaba a las enfermeras que me dejaran tocarla, aunque fuera un momento. A veces se apiadaban y me permitían meter las manos por los guantes de la incubadora para acariciar sus deditos. Eran del tamaño de fósforos, Andrés, tan frágiles. Hice una pausa. Necesitaba respirar. El cuarto día amaneció nublado. Recuerdo el olor del café de olla que vendían en el puesto afuera del hospital. Lo olí cuando iba entrando, pensando que ese día le pediría a la enfermera que me dejara cargarla por primera vez. Tenía todo planeado. Me sentaría en la mecedora del rincón. La arrullaría contra mi pecho. Le cantaría esa canción de cuna que mi madre me cantaba. Pero cuando llegué a la sala de neonatología, había demasiada gente alrededor de su incubadora. Batas blancas moviéndose rápido. Voces urgentes.
Sonidos de máquinas que pitaban de manera distinta. El corazón se me detuvo antes de que nadie me dijera nada. Complicaciones respiratorias, me explicó el doctor. Un hombre con bigote canoso y ojos cansados. Su voz sonaba como si viniera de muy lejos. Hicimos todo lo posible. Lo siento mucho. Andrés sollozaba ahora, sin intentar esconderlo. No me dejaron cargarla mientras vivía, pero sí me permitieron sostenerla después. La envolví en la cobijita amarilla con patitos. Era lo único que tenía para darle. La acuné durante horas, cantándole la canción que nunca escuchó viva. Las enfermeras no me apuraron. Creo que entendían que ese era el único momento que tendríamos. El entierro fue en la sección más humilde del cementerio municipal. No tenía dinero para una lápida. Solo pude comprar una cruz de madera donde escribí su nombre con marcador permanente. Sofía Moreno. 4 días de vida. Amada eternamente. Esa cruz ya no existe. La madera se pudrió con los años, pero yo sé exactamente dónde está enterrada. Voy cada aniversario, aunque Germán nunca lo supo. Ese secreto era mío. Después de su muerte, dejé de funcionar. Me levantaba, iba a trabajar, limpiaba oficinas, volvía a mi cuarto. Repetir. Durante 3 meses viví así, como un fantasma ocupando espacio. Y entonces apareció él. Germán Rojas, contador de la empresa cuyas oficinas yo limpiaba. Trabajaba hasta tarde, decía. Siempre me encontraba vaciando los botes de basura de su área. Al principio fueron sonrisas amables. Después, café que me ofrecía de su termo. Luego, conversaciones breves sobre nada importante. Me preguntaba sobre mi vida, sobre mis sueños. Yo le contaba poco, pero él parecía escuchar mucho. Un mes después me invitó a cenar. Yo tenía 31 años, un corazón destrozado y ninguna esperanza. Él tenía 32, un trabajo estable y palabras bonitas. Te mereces que alguien te cuide, me dijo esa primera cena. Déjame ser esa persona. No sentí mariposas, no sentí emoción, pero tampoco sentía nada desde que enterré a mi hija. Su oferta de estabilidad sonaba como un salvavidas para alguien que se estaba ahogando. Nos casamos 6 meses después. Una boda pequeña en el registro civil. Yo usé un vestido azul que él escogió. No hubo familia de mi parte porque ya no me quedaba ninguna. Y así comenzaron 27 años de matrimonio con un hombre que yo no sabía, que me había robado todo antes de conocerme. Miré a Andrés a los ojos, esos ojos que Sofía heredó y que yo busqué en vano en el rostro de Germán durante 2 décadas. Nunca lo amé, pero tampoco me amaba yo misma. Hasta que Andrés volvió. Yo no dormí esa noche. Después de contarle a Andrés sobre Sofía, algo se rompió dentro de mí, pero no de la manera que esperaba. Se rompió como se rompe un dique que contenía demasiada agua por demasiado tiempo. Lloré hasta que no quedaron lágrimas. Él me sostuvo sin decir nada, solo respirando conmigo. Hasta que el amanecer empezó a filtrar luz gris por las cortinas del salón privado. Andrés me llevó a una habitación del hotel. La suite presidencial, nada menos. Yo protesté, porque esas cosas no eran para mujeres como yo. Él insistió. Dijo que necesitaba descansar, que al día siguiente tendríamos respuestas. Respuestas, repetí. La palabra sonaba extraña en mi boca, como un idioma que había olvidado. Dormí 3 horas. Me desperté con el olor del café recién hecho y el sonido de voces en la sala contigua. Voces que no reconocía. Me vestí con la misma ropa del día anterior. El vestido gris oscuro que Germán había escogido para la gala. Ahora me parecía un disfraz de otra vida. Cuando salí al salón principal de la suite, encontré a Andrés sentado en un sofá de terciopelo azul marino. Frente a él, en sillas separadas, había 2 personas que nunca había visto. Una mujer joven, tal vez de unos 37 años, con el cabello corto y lentes de marco grueso. Tenía una carpeta manila sobre las rodillas y la expresión de alguien que está acostumbrada a dar malas noticias.
A su lado, un hombre mayor con barba canosa y una laptop abierta sobre la mesa de centro. Isabel, dijo Andrés levantándose. Ven, siéntate conmigo. Su voz tenía algo diferente, algo tenso, como una cuerda de guitarra a punto de reventarse. Me senté a su lado. El sofá era suave, pero yo sentía cada músculo de mi cuerpo rígido. Ella es Valeria Mendoza, me explicó Andrés, señalando a la mujer. Es investigadora privada y él es Rodrigo, su socio especialista en documentos. Investigadora privada, repetí. ¿Por qué necesitamos... Isabel, me interrumpió Andrés tomando mi mano. Después de que te fuiste hace 28 años, yo contraté a alguien para buscarte. No te encontré porque... Bueno, ahora sabemos por qué. Valeria se inclinó hacia adelante. Sus ojos detrás de los lentes eran directos, sin adornos. Señora Moreno, lo que vamos a mostrarle es difícil. Tómese su tiempo para procesarlo. Yo asentí, aunque no entendía nada. Valeria abrió la carpeta. Adentro había fotocopias de documentos viejos, algunos amarillentos por el tiempo. Empecemos por el principio, dijo con voz profesional. Cuando el señor Salcedo me contrató hace 15 días, mi primer instinto fue investigar la mudanza que separó a ustedes dos en 1996. 15 días. Andrés llevaba 15 días investigando nuestra historia mientras yo seguía viviendo mi vida de mentiras. La empresa que realizó la mudanza de su familia se llamaba Transportes Veloz García, continuó Valeria, una compañía pequeña que operaba en la zona norte de la ciudad. Cerró en 2003, pero conseguimos acceso a sus archivos financieros antiguos a través de un contacto en el registro mercantil. Rodrigo giró la laptop hacia mí. En la pantalla había una imagen escaneada de un cheque viejo. Este es el pago por los servicios de mudanza de la familia Moreno, dijo Valeria. Mire la firma. Me incliné hacia la pantalla. El cheque era por una cantidad que no recuerdo, pero la firma estaba clara. Germán Rojas. El nombre de mi esposo escrito con su letra inconfundible. Esa letra que yo había visto durante 27 años, en cheques, en tarjetas de cumpleaños vacías, en notas que me dejaba sobre la mesa de la cocina. No entiendo, susurré. Germán no conocía a mi familia, no me conocía a mí. Nos conocimos 3 años después. Mire la fecha del cheque, señora. La fecha estaba en la esquina superior derecha, 14 de marzo de 1996. 2 semanas, dijo Valeria con suavidad. 2 semanas antes de que usted se separara de Andrés. El mundo se inclinó. Eso no puede ser correcto, dije. Mi madre decidió mudarnos porque... Me detuve. ¿Por qué nos mudamos? De repente no podía recordar una razón clara. Mamá solo dijo que teníamos que irnos, que era lo mejor, que había conseguido trabajo en otra ciudad. Hay más, dijo Andrés. Su voz sonaba como si estuviera sosteniendo algo pesado. Muéstrale lo otro, Valeria. La investigadora sacó otro documento de la carpeta. Era una hoja de papel con membrete oficial. Universidad Nacional. Departamento de Administración Estudiantil. En 1996, Germán Rojas trabajaba en la oficina de registros de la universidad donde usted estudiaba, explicó Valeria. Tenía acceso completo a los archivos de todos los estudiantes, direcciones, horarios de clase, información familiar. Sentí que el café de la mañana amenazaba con subir por mi garganta. Encontramos esto en una caja de archivos viejos que Germán guardaba en un depósito de almacenamiento. Continuó Valeria sacando una bolsa plástica transparente. Adentro había papeles doblados, amarillentos, notas escritas a mano. Rodrigo los escaneó para que pudiéramos leerlos sin dañarlos, dijo Valeria. Son notas sobre usted, Isabel, su horario de clases, los días que iba a la biblioteca, la hora aproximada en que salía de sus turnos de trabajo, la dirección de su madre, todo. Las notas tenían fechas. Comenzaban en enero de 1996.
3 meses antes de que mi vida se desmoronara. Andrés apretó mi mano. Yo no podía apartar los ojos de esos papeles. Él pagó la mudanza de mi familia, dije lentamente, como si estuviera deletreando palabras en otro idioma. Antes de conocerme, él ya sabía quién era yo. Valeria asintió. Creemos que Germán Rojas la observaba desde hacía meses. La mudanza fue orquestada para separarla de Andrés. Y 3 años después, cuando usted estaba devastada y sola después de perder a su hija, él apareció convenientemente en su vida. El olor del café se volvió nauseabundo. El terciopelo del sofá se sentía como papel de lija contra mis piernas. 27 años, susurré. 27 años casada con un hombre que destruyó mi vida antes de siquiera presentarse. Andrés me abrazó. Yo temblaba, pero no de frío. Me había estado acosando durante meses y yo nunca lo supe. Yo necesitaba agua, aire. Necesitaba que alguien me dijera que esto era una pesadilla y que pronto despertaría. Pero Valeria no había terminado. Hay algo más, dijo, y su voz cambió. Se volvió más suave, casi maternal. Algo que necesitas saber sobre Sofía. El nombre de mi hija atravesó la habitación como un cuchillo de hielo. Sentí que Andrés se tensaba a mi lado, que su mano apretaba la mía con más fuerza. No, dije. Sea lo que sea, no quiero saberlo. Isabel, dijo Andrés, necesitas escuchar esto. Por Sofía, mi niña, mi bebé de 4 días, la que nunca llegó a conocer el sol de primavera, ni el olor a café de olla de mi madre, ni la sensación de arena tibia entre los dedos. Mi Sofía, que solo conoció las luces fluorescentes de una incubadora y el sonido de máquinas que pitaban. Está bien, susurré. Dime. Valeria abrió otra carpeta. Esta era más delgada que la anterior, pero de alguna manera se sentía más pesada. El papel tenía un tono amarillento, como de documento viejo. Vi el membrete antes de que ella lo pusiera sobre la mesa. Hospital Materno Infantil San Rafael. El hospital donde nació mi hija. El hospital donde murió. Obtuvimos estos registros a través de una fuente confidencial en el archivo médico, explicó Valeria. No fue fácil. Los documentos de 1996 estaban almacenados en un depósito fuera de la ciudad. Pero los encontramos. Rodrigo permanecía en silencio, sus ojos oscuros fijos en su computadora. Parecía incómodo, como alguien que preferiría estar en cualquier otro lugar. Sofía nació prematura, comencé a decir, repitiendo las palabras que había escuchado tantas veces de los médicos, de mi madre, de Germán. Tenía los pulmones subdesarrollados. Su corazón era débil. Me dijeron que hicieron todo lo posible, pero que algunas bebés simplemente... Me detuve. No podía terminar esa frase que había repetido durante 28 años como una oración fúnebre. Valeria deslizó un documento hacia mí. Este es el reporte inicial de la neonatóloga que atendió a Sofía las primeras 48 horas, dijo la doctora Elena Vargas. Mire lo que dice. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el papel. Las palabras nadaban frente a mis ojos, borrosas por las lágrimas que ya comenzaban a formarse. Paciente femenina, prematura de 32 semanas, peso al nacer, 1700 gramos, reflejos presentes y normales, función respiratoria estable con asistencia mínima, pronóstico favorable, con cuidados de rutina. Leí el párrafo 3 veces, 4 veces. Las palabras no cambiaban. Favorable. Repetí en voz alta. Dice favorable. Ahora mire este documento, dijo Valeria, pasándome otra hoja. Es el reporte de la noche en que Sofía murió. Diferente médico. Doctor Roberto Fuentes. Deterioro súbito de función respiratoria. Paro cardíaco a las 3:47 de la madrugada. Intentos de reanimación fallidos. Hora de muerte. 4:15 de la madrugada. Súbito, dijo Valeria. Una bebé que estaba estable, con pronóstico favorable, de repente sufre un deterioro súbito en medio de la noche. El olor a desinfectante del hospital pareció materializarse en la suite. Podía sentirlo en mi nariz, en mi garganta.
Ese olor que durante 28 años había asociado con la peor noche de mi vida. Verificamos los registros de personal de esa noche. Continuó Valeria. El cambio de turno ocurría a las 3 de la madrugada. Durante aproximadamente 20 minutos, la supervisión en el área de neonatología era mínima. Andrés se levantó del sofá. Caminó hacia la ventana, dándome la espalda. Vi que sus hombros temblaban. No entiendo qué me estás diciendo, dije, aunque en algún lugar profundo de mi estómago ya lo sabía. Dime claramente qué me estás diciendo. Valeria miró a Rodrigo. Él asintió lentamente. El hospital tenía un sistema de cámaras de seguridad básico en 1996, dijo ella. La mayoría de las grabaciones fueron destruidas después de un año, como era la política. Pero encontramos algo. Rodrigo giró la laptop hacia mí. En la pantalla había una imagen granulada, en blanco y negro. Un pasillo de hospital con paredes vacías y puertas cerradas. La calidad era terrible, como mirar a través de agua sucia. Esta es una captura de la cámara del pasillo de maternidad, explicó Valeria. 3:22 de la madrugada del 8 de octubre de 1996. 25 minutos antes del deterioro súbito de Sofía. En la imagen, apenas visible, había una figura, un hombre caminando por el pasillo. La resolución era tan mala que no podía ver su rostro, solo la silueta de alguien con pantalones oscuros y una camisa clara. No puedo ver quién es, dije. Rodrigo tecleó algo, y la imagen se amplió. La cara seguía siendo un borrón de píxeles, pero ahora podía ver otros detalles. El corte del cabello, la postura, la manera de caminar con los hombros ligeramente inclinados hacia adelante. Yo conocía esa postura. Había vivido con ella durante 27 años. Germán, dije. El nombre salió de mi boca como veneno. No podemos confirmar la identidad con certeza forense, admitió Valeria, pero hay algo más. Sacó un último documento. Era un registro de visitantes del hospital. Las visitas a neonatología estaban restringidas a familiares directos, explicó. Usted estaba registrada como la única familiar autorizada. Pero mire esta entrada del libro de registro de seguridad. En la página amarillenta, con letra descuidada, alguien había escrito 3:15 de la madrugada, visitante masculino identificado como hermano de paciente, no verificado, acceso autorizado por enfermera de guardia. Sofía no tenía hermanos, dijo Valeria innecesariamente. El mundo se volvió blanco. Sentí que caía, aunque creo que ya estaba sentada. El sonido desapareció, reemplazado por un zumbido agudo que llenaba todo. Vi la cara de Andrés frente a mí, sus labios moviéndose, pero no escuché palabras. Sentí manos sosteniéndome, agua fría en mi frente. Mi bebé, mi Sofía. No murió porque era débil. No murió porque el destino era cruel. Murió porque un hombre obsesionado quería destruir todo lo que me conectaba con Andrés. Destruyó a mi familia. Destruyó mi futuro. Y destruyó a mi hija. Cuando recuperé la conciencia, estaba acostada en el sofá. Andrés estaba arrodillado junto a mí, su rostro más pálido que nunca, sus ojos rojos. Va a pagar, dijo con una voz que no reconocí, una voz de hielo y fuego al mismo tiempo. Va a pagar por todo, por cada día que te robó, por cada lágrima, por Sofía. Te lo juro por mi vida, Isabel. Ese hombre va a pagar. Y yo le creí. Si esta revelación te impactó tanto como a mí, déjame un like. Necesito saber que me acompañas en esto. Yo siempre pensé que la justicia era algo que le sucedía a otras personas. En las películas, en las noticias, en los libros que solía leer cuando aún me permitía soñar. La justicia era un concepto abstracto, algo que existía en un mundo donde las víctimas tenían voz y los villanos recibían su castigo. En mi mundo, en el mundo de Isabel Moreno, la justicia había muerto junto con mi hija en aquella madrugada de octubre. Pero esa mañana, sentada en la oficina de la fiscal Patricia Velázquez, empecé a creer que quizás me había equivocado.
La oficina olía a café viejo y a papel. Montañas de expedientes se apilaban en cada superficie disponible. Torres inclinadas de dolor ajeno documentado. Una planta artificial acumulaba polvo en la esquina, junto a un diploma enmarcado de alguna universidad prestigiosa. El aire acondicionado zumbaba con un ruido constante, como un insecto atrapado entre las paredes. Valeria había organizado la reunión esa misma mañana. Dijo que tenía contactos, que conocía a alguien que escucharía, que no podíamos perder tiempo. Germán seguía en la ciudad, asistiendo a las reuniones corporativas como si nada hubiera pasado, como si no llevara 28 años de crímenes tatuados en el alma. La fiscal era una mujer de unos 50 años, cabello gris, recogido en un moño severo, ojos que habían visto demasiado. Mientras revisaba los documentos que Valeria había preparado, su expresión pasó de la incredulidad a algo que parecía rabia contenida. Esto es extraordinario, dijo finalmente, quitándose los lentes para frotarse los ojos. Entiendo que la evidencia circunstancial sobre la muerte de la bebé será difícil de procesar después de tanto tiempo, pero el fraude financiero, la falsificación de documentos, la manipulación de correspondencia, esto es sólido, muy sólido. ¿Qué significa eso?, preguntó Andrés, sentado a mi lado. Su mano no había soltado la mía desde que entramos. Significa que hay suficiente para abrir una investigación criminal formal, respondió la fiscal. El fraude a la empresa donde trabajaba tiene un patrón claro de más de 15 años. Las propiedades que transfirió a su nombre sin consentimiento de su esposa constituyen robo. Y las cartas interceptadas, bueno, eso es un delito federal en cualquier país civilizado. Y Sofía, pregunté con voz ronca, ¿qué pasa con mi hija? La fiscal suspiró, un sonido que cargaba el peso de miles de casos sin resolver. Voy a ser honesta con usted, señora Moreno. Han pasado 28 años. El hospital ya no existe como tal. Fue absorbido por otro sistema de salud. La mayoría de los registros médicos originales están perdidos o destruidos. El video que tienen es sugestivo, pero ningún tribunal lo aceptaría como prueba concluyente. Entonces, él gana, dije, otra vez. No necesariamente. La fiscal se inclinó hacia adelante. A veces, la presión de una investigación activa, combinada con la exposición pública de conductas previas, lleva a confesiones o a errores. Los hombres como su esposo, los que se creen intocables, suelen ser los que más errores cometen cuando sienten que el control se les escapa. Andrés apretó mi mano. ¿Cuánto tiempo necesita para preparar la orden de investigación?, preguntó. Puedo tenerla lista para mañana por la mañana, respondió la fiscal, pero les recomiendo que mantengan esto en absoluto secreto hasta entonces. Si él sospecha algo, podría intentar huir o destruir evidencia. Caminando de regreso al hotel, el sol de mediodía calentaba las calles empedradas del centro histórico. La gente pasaba a nuestro lado, ajena a la tormenta que rugía dentro de mí. Vendedores de fruta pregonaban sus productos. Un músico callejero tocaba una guitarra desafinada. El mundo seguía girando, indiferente a mi dolor. Andrés caminaba en silencio junto a mí. Valeria se había quedado con la fiscal, afinando detalles del caso. Rodrigo estaba reuniendo más documentación financiera. ¿Hay alguien a quien necesito llamar?, dije de pronto. ¿Quién? Mi hermana. Andrés se detuvo. Recuerdo a Carolina. Era brillante. Asentí sintiendo el nudo en mi garganta. No hemos hablado en 24 años. Germán, él me convenció de que Carolina era una influencia negativa, que me juzgaba, que pensaba que yo era débil por quedarme en el matrimonio. Me mostró mensajes de texto que supuestamente ella había enviado, criticándome, y yo le creí. Como siempre le creí todo.
Saqué mi teléfono con manos temblorosas. Todavía tenía su número guardado. Después de tanto tiempo, un acto de rebeldía secreta que nunca me atreví a ejecutar. Marqué antes de poder arrepentirme. El teléfono sonó 3 veces. 4, 5. Hola, su voz. 24 años sin escucharla, y era exactamente igual, un poco más ronca quizás, pero con la misma calidez que recordaba de nuestra infancia, cuando compartíamos secretos bajo las sábanas durante las tormentas eléctricas. Carolina, soy yo, Isabel. El silencio que siguió duró una eternidad. Isabel, escuché que su voz se quebraba. ¿Realmente eres tú? Sí, necesito verte. Hoy, ahora si puedes. Dime dónde. Estaré ahí. Mientras te cuento esto, comenta desde qué ciudad me escuchas. Necesito saber que no estoy sola en este momento. Carolina llegó al café del hotel 40 minutos después. Había envejecido, por supuesto, pero seguía siendo hermosa. Su cabello, antes negro como el mío, ahora tenía mechones plateados que brillaban bajo las luces del vestíbulo. Usaba un traje ejecutivo gris, tacones altos. Una profesional exitosa, justo como siempre soñó ser. Cuando me vio, se detuvo en seco. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Corrimos la una hacia la otra como niñas pequeñas. El abrazo duró minutos. Años de separación se comprimieron en ese instante, en el olor de su perfume de gardenias, en la textura familiar de su cabello contra mi mejilla, en los sollozos que sacudían nuestros cuerpos. Intenté visitarte, susurró ella contra mi oído. Hace años fui a tu casa. Germán me dijo que estabas en terapia, que habías pedido espacio, que no querías verme porque te recordaba demasiado a mamá. Él me dijo que tú pensabas que yo era patética, respondí, que te avergonzabas de mí. Nos separamos, mirándonos a los ojos, 24 años de mentiras desmoronándose entre nosotras como ceniza. Nunca, dijo Carolina, nunca jamás pensé eso. Te extrañé cada día, cada maldito día. Le conté todo, Sofía, las cartas, el fraude, la imagen de video. Cuando terminé su rostro era una máscara de furia helada. Esa noche hay una cena corporativa, dijo. Lo sé porque trabajo con empresas del mismo sector. Va a estar ahí, ¿verdad, Germán? Sí, entonces vamos a ir. Carolina tomó mis manos, las dos. Es hora de que el mundo sepa quién es realmente ese hombre. Miré a Andrés, que había escuchado todo en silencio. Asintió. Por 27 años me hizo invisible. Esta noche, el mundo entero me vería. Yo nunca había entrado a un salón sintiéndome realmente visible. Esa noche, todo cambió. El vestido era azul zafiro, del color exacto del cielo, justo antes de que las estrellas aparezcan. Carolina lo había elegido esa tarde, arrastrándome a una boutique del centro donde las vendedoras me miraron con esa mezcla de curiosidad y desdén que reservan para las mujeres de cierta edad. Pero cuando salí del probador, el silencio que llenó la tienda fue diferente. Era respeto. El corte abrazaba mi cuerpo de una manera que yo había olvidado que era posible. No escondía mis 58 años. Los celebraba. Las líneas de mi rostro, cada arruga ganada en noches de insomnio y lágrimas silenciosas, ahora parecían marcas de batalla. Una estilista profesional había domado mi cabello en un recogido elegante, dejando algunos mechones plateados enmarcando mi cara. Por primera vez en 27 años, me reconocí en el espejo. El gran salón imperial del hotel hervía con 200 personas cuando llegué. Candelabros de cristal colgaban del techo como constelaciones congeladas, derramando luz dorada sobre mesas vestidas de blanco inmaculado. El aroma de flores frescas, lirios y rosas blancas se mezclaba con el perfume caro de las invitadas y el ligero toque de puros importados que flotaba desde el bar. Germán me vio primero. Estaba cerca de la entrada, copa de vino en mano, conversando con un grupo de ejecutivos. Cuando sus ojos se posaron en mí, vi algo que no había visto en años. Miedo. Duró apenas un segundo antes de que su máscara de encanto volviera a su lugar, pero yo lo capturé. Lo guardé como un tesoro. Isabel.
Su voz sonaba controlada mientras se acercaba, pero noté la tensión en su mandíbula. No me dijiste que vendrías, y ese vestido es nuevo. Hay muchas cosas que no te dije. Tomó mi brazo con fuerza, los dedos clavándose en mi piel como garras. Su sonrisa no flaqueó, pero su susurro fue veneno puro. No sé qué mentiras le contaste al nuevo director ayer, pero te sugiero que te comportes. Vine a disculparme y a salvar mi trabajo. Y no vas a arruinarlo. Solté mi brazo con un movimiento suave pero firme. Puedes soltar a mi esposa. Andrés apareció a mi lado como si hubiera estado esperando ese momento exacto. Vestía un traje oscuro impecable y su presencia irradiaba una autoridad que hizo palidecer a Germán. Señor Salcedo, la palabra salió estrangulada de la garganta de mi esposo. Yo puedo explicar lo de anoche. No hay nada que explicar, Germán. Andrés sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. Tu tiempo en esta empresa ha terminado. Vi el color abandonar el rostro de Germán. Sus labios se movieron sin producir sonido. Señoras y señores, si pueden tomar asiento. La voz de Andrés resonó por los altavoces del salón. Tenemos una presentación muy especial esta noche. Carolina apareció a mi otro lado, tomando mi mano. Juntas caminamos hacia nuestra mesa reservada en primera fila, ignorando las miradas curiosas que nos seguían. Mi corazón latía con tanta fuerza que estaba segura de que todos podían escucharlo. Las luces se atenuaron. Las pantallas gigantes a ambos lados del escenario cobraron vida. Y ahí estaba, el primer documento, una carta fechada hace 28 años, en papel membretado de la universidad. La reconocí inmediatamente. Era una de las cartas que Andrés supuestamente me había enviado, rechazándome. Pero junto a ella, proyectada en alta definición para que 200 personas la vieran, estaba la carta original, la que él realmente escribió, llena de amor y promesas de futuro. Y debajo, un análisis caligráfico profesional, señalando las discrepancias. La falsificación era evidente. Un murmullo recorrió la sala como una ola. Las pantallas cambiaron. Ahora mostraban registros de sus deudas de juego. 680,000 pesos perdidos en apuestas clandestinas durante 15 años. Dinero que él decía no tener cuando yo necesitaba zapatos nuevos o ir al médico. Busqué a Germán con la mirada. Estaba de pie junto a la barra, congelado como una estatua. El vaso en su mano temblaba tanto que el vino tinto se derramaba sobre el mantel blanco como una mancha oscura. Las imágenes seguían cambiando. Pagarés atrasados, préstamos con usureros, un esquema elaborado de mentiras que se extendía por años. Cada peso de nuestra familia derrochado en su adicción, mientras yo contaba las monedas para comprar pan. Me levanté. Mis piernas temblaban, pero me sostuvieron. Caminé hacia el centro del salón, hacia donde Germán seguía paralizado. Las luces me seguían, proyectando mi sombra como una gigante sobre las paredes. Durante 27 años, dije, mi voz amplificada por el sistema de sonido. Este hombre me hizo creer que yo no valía nada. Me aisló de mi familia, controló cada peso que gastaba. Me convenció de que yo era la culpable de todas mis desgracias. Germán abrió la boca. Nada salió. Me robó cartas de amor, me robó dinero, me robó a mi hermana, me robó 28 años de mi vida que debía haber pasado con el hombre que realmente me amaba. Estaba frente a él ahora, tan cerca que podía oler su miedo, agrio y penetrante, bajo su colonia cara. Pero hay algo que nunca pudiste robarme, Germán. Él retrocedió un paso. Mi dignidad, susurré. Y la verdad. Las pantallas cambiaron una vez más. Documentos legales llenaron las pantallas. Actas notariales. Certificados de propiedad. Todos a mi nombre. La casa donde vivíamos. El departamento que Germán había comprado supuestamente para su madre. El terreno en la costa que planeaba vender para pagar sus deudas. Todo estaba a mi nombre.
siempre estuvo a mi nombre, porque hace 28 años, cuando mi padre murió, me dejó una herencia considerable. Germán lo sabía, por eso me buscó, por eso destruyó las cartas de Andrés, por eso se casó conmigo. Pero lo que nunca supo es que mi padre también dejó instrucciones muy específicas en su testamento. Toda propiedad comprada con mi herencia quedaría registrada únicamente a mi nombre. Germán firmó los documentos pensando que eran simples trámites matrimoniales. Nunca leyó la letra pequeña. Un abogado subió al escenario, alto, canoso, con un maletín de cuero que parecía pesar toneladas. Lo abrió con movimientos precisos y sacó un sobre manila. Señor Germán Rojas. Su voz resonó en el salón como un juez pronunciando sentencia. Queda notificado de la demanda de divorcio presentada por la señora Isabel Moreno. Además, se le informa que tiene 72 horas para desalojar la propiedad ubicada en Avenida Reforma número 1234, ya que dicha propiedad es de exclusiva titularidad de la demandante. Germán se tambaleó. Alguien tuvo que sostenerlo. Pero eso no es todo, continué. Mi voz ya no temblaba. Era firme, clara, implacable. Las pantallas mostraron la carta de despido firmada por Andrés. Estás arruinado. Las luces del salón se encendieron completamente. 2 guardias de seguridad del hotel se acercaron a Germán. Señor Rojas, dijo uno de ellos, tiene que retirarse de inmediato. Germán me miró. Sus ojos, que alguna vez me habían hecho sentir tan pequeña, ahora estaban llenos de pánico. Isabel, susurró, por favor, podemos hablar de esto. Podemos arreglarlo. No hay nada que arreglar. Me di la vuelta. Carolina estaba llorando, pero sonreía. Andrés me esperaba con los brazos abiertos. Caminé hacia él, dejando atrás 27 años de silencio y sumisión. El salón estalló en aplausos, no para Germán, que era escoltado hacia la salida entre murmullos escandalizados y flashes de cámaras. Para mí, por primera vez en mi vida, los aplausos eran para mí. Afuera del hotel, la noche era fresca y llena de estrellas. Andrés me envolvió en su saco cuando salimos al jardín, lejos del ruido y las miradas. Estuviste increíble, susurró contra mi cabello. Estuve aterrada, pero lo hiciste de todos modos. Eso es valentía. Carolina se unió a nosotros, trayendo 3 copas de champán. Brindamos bajo las estrellas, el cristal tintineando suavemente en la noche. Por las mujeres que se niegan a ser invisibles, dijo Carolina. Por la verdad, agregó Andrés. Por los nuevos comienzos, susurré. Y bebimos. En las semanas siguientes, mi vida se transformó. Los papeles del divorcio avanzaron rápido. Sin trabajo y sin casa, la reputación de Germán quedó destruida. Yo me mudé a un hogar nuevo, más pequeño que el anterior, pero lleno de luz. Carolina me ayudó a decorarla, llenando cada rincón con plantas y fotografías de momentos felices. Andrés venía a cenar los domingos. Cocinábamos juntos, riendo de chistes tontos y recordando los años perdidos sin amargura, solo con la dulce melancolía de lo que pudo ser, pero que ahora, finalmente, podía comenzar. Una tarde, mientras regaba las plantas en el balcón, sonó el timbre. Era una mujer joven, 30 años quizás. Tenía los ojos de Germán, pero la sonrisa de alguien más. Señora Moreno, dijo con voz temblorosa, soy Daniela, la hija de Germán. Mi corazón se detuvo. De su primer matrimonio aclaró rápidamente, el que nunca le mencionó. Vine porque necesitaba que supiera algo. La invité a pasar. Le preparé té. Nos sentamos en la sala mientras el sol de la tarde pintaba las paredes de dorado. Mi madre murió cuando yo tenía 10 años, continuó Daniela. Cáncer. Pero antes de morir me hizo prometer que algún día encontraría a la mujer con quien mi padre se casó después. Me dijo que usted necesitaría saber la verdad. ¿Qué verdad?
que mi padre también la engañó a ella, también le robó, también la aisló de su familia. Daniela sacó un sobre de su bolso. Estas son cartas que mi madre escribió pero nunca pudo enviar. Están dirigidas a usted. Quería advertirle, pero para cuando reunió el valor ya estaba demasiado enferma. Tomé el sobre con manos temblorosas. Dentro había 12 cartas, escritas con letra elegante y desesperada. Leí la primera. Querida Isabel, comenzaba, no nos conocemos, pero comparto tu dolor. El hombre con quien te casaste no es quien dice ser. Las lágrimas corrieron por mis mejillas mientras leía. Historia tras historia de manipulación, control, maltrato emocional. Todo el patrón que yo había vivido. Ella lo había sufrido primero. ¿Por qué no las envió? Susurré. Tenía miedo. Daniela también lloraba. Miedo de que usted no le creyera. Miedo de que él la lastimara. Miedo de que fuera demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para la verdad. Daniela se quedó a cenar. Le conté mi historia. Ella me contó la suya. Descubrimos que éramos hermanas en dolor, unidas por el mismo monstruo, pero separadas por años de silencio. Cuando se fue, me abrazó con fuerza. Gracias por ser valiente, susurró. Mi madre estaría orgullosa. Esa noche, sola en mi casa nueva, abrí todas las ventanas. Dejé que el aire fresco llenara cada habitación, llevándose los últimos vestigios de miedo y vergüenza. Me paré frente al espejo del baño. La misma mujer de 58 años me devolvió la mirada, pero ahora sus ojos brillaban diferente. Ya no era invisible, ya no era víctima, era Isabel Moreno, sobreviviente, guerrera, libre, y mi historia apenas comenzaba. Yo sabía que este día llegaría. Lo había soñado tantas veces que cuando finalmente ocurrió, sentí que caminaba dentro de una película que ya había visto 100 veces. 3 semanas después de la cena corporativa, recibí una llamada de la fiscal Velázquez. Su voz sonaba diferente, más ligera, como si finalmente pudiera respirar después de contener el aliento durante meses. Isabel, tenemos todo lo que necesitamos. El arresto será mañana a las 10 de la mañana. Queríamos avisarte, por si quieres estar presente. ¿Qué pregunta más extraña? Por supuesto que quería estar presente. Necesitaba estar presente. Después de 27 años, merecía ver el momento en que la justicia finalmente llegaba a tocar la puerta de Germán Rojas. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la ventana de mi nueva casa, mirando las estrellas y pensando en todo lo que nos había traído hasta este punto. Las cartas falsificadas, las mentiras, la manipulación. Mi bebé Sofía, que apenas respiró 4 días en este mundo antes de que la vida se le escapara entre los dedos. El olor del café llenaba la cocina cuando Carolina llegó a las 8 de la mañana. Traía 2 bolsas de pan dulce que compramos en la esquina, pero ninguna de las 2 pudo comer. ¿Estás segura de que quieres ir?, me preguntó por 5ª vez. Necesito cerrar este capítulo. Carolina, necesito verlo con mis propios ojos. Andrés llegó a las 9:30. Vestía un traje azul marino, sobrio y elegante. Me tomó las manos y las besó suavemente. No tienes que hacer esto sola. No estoy sola. Por primera vez en 27 años. No estoy sola. El lugar del arresto era la oficina de contabilidad, donde Germán había conseguido trabajo temporal después de su despido. Un edificio gris de 4 pisos en una zona comercial del centro. Ladrillo viejo, manchado de humedad y ventanas pequeñas que parecían ojos cansados. Llegamos antes que la policía. Nos estacionamos en la esquina, dentro del auto de Andrés. Desde ahí podíamos ver la entrada principal sin ser vistos. El corazón me latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Cada segundo se estiraba como chicle. El reloj del auto marcaba las 9:53 cuando aparecieron los primeros vehículos policiales. 2 patrullas, sin sirenas, discretas pero inconfundibles.
Se estacionaron frente al edificio y de ellas bajaron 4 oficiales uniformados más 2 detectives de civil. La fiscal Velázquez llegó en un sedán negro. La vi caminar hacia la entrada con pasos firmes, su carpeta de documentos bajo el brazo como un escudo. Quiero entrar, dije. Isabel, empezó Andrés. Necesito entrar. Carolina me apretó el hombro desde el asiento trasero. Entonces vamos contigo. Cruzamos la calle. El aire olía a gasolina y a comida frita del puesto de tacos de la esquina. Mis tacones resonaban contra el pavimento agrietado. Cada paso me acercaba más al final de una pesadilla que había durado más de 2 décadas. La recepcionista nos detuvo en la entrada, pero la fiscal Velázquez nos vio y asintió. Nos dejaron pasar. Subimos las escaleras hasta el tercer piso. El edificio olía a papel viejo y desinfectante barato. Las paredes tenían ese color beige institucional que parece absorber toda la alegría del mundo. Cuando llegamos al pasillo, ya habían sacado a Germán de su oficina. Lo vi antes de que él me viera a mí. Estaba más delgado. El cabello gris le cubría la frente sudorosa. Llevaba una camisa blanca arrugada y pantalones de vestir que le quedaban grandes. Ya no era el hombre imponente que me había aterrorizado durante años. Parecía exactamente lo que era, un hombre patético y asustado. Germán Rojas, la voz del detective, sonaba clara y firme. Estás usted arrestado por fraude financiero, acoso criminal, falsificación de documentos y suplantación de identidad. Tiene derecho a guardar silencio. Esto es un error, gritó Germán, su voz quebrándose. No pueden hacerme esto. Soy un profesional respetado. También queremos cuestionarlo, continuó el detective sin inmutarse, sobre el fallecimiento de un bebé en 1996, una niña llamada Sofía Moreno. Vi el momento exacto en que el color abandonó su rostro. El momento en que comprendió que esto no era solo sobre dinero o documentos falsos. Esto era sobre todo. Y entonces me vio. Sus ojos se encontraron con los míos a través del pasillo. Pude ver el pánico, la rabia y algo más profundo. Algo que parecía casi miedo. Tú, Siseo, tú hiciste esto. Di un paso adelante, luego otro. Mis piernas temblaban, pero no me detuve. Carolina y Andrés caminaban junto a mí, sus presencias como anclas que me mantenían en pie. Me paré frente a él, tan cerca que podía oler su colonia barata, mezclada con el sudor del miedo. Tan cerca que podía ver cada arruga de su rostro, cada pelo gris de su bigote mal recortado. Lo que hiciste. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. No fue amor, fue una crueldad absoluta. Y ahora vas a pagar. No puedes probar nada. Escupió. No tienes nada contra mí. Tenemos 28 cartas falsificadas con tu letra. Intervino la fiscal. Tenemos registros bancarios. Tenemos testimonios. Eso no significa nada. Entonces el detective dijo algo que cambió todo. Señor Rojas, queremos saber qué pasó realmente con la bebé Sofía. Los registros médicos muestran inconsistencias. Germán se rió. Una risa nerviosa, desesperada, horrible. No pueden probar nada sobre el bebé. Nadie puede. Ha pasado demasiado tiempo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Acababa de admitirlo, no directamente, pero lo suficiente. No pueden probar nada sobre el bebé, porque había algo que probar. La grabadora del detective seguía funcionando. Cada palabra quedó registrada. Germán se dio cuenta demasiado tarde de lo que había dicho. Vi el momento exacto en que la realización lo golpeó. El color desapareció de sus labios. Abrió la boca para decir algo más, pero el detective ya le estaba poniendo las esposas. El metal hizo clic contra sus muñecas. Un sonido pequeño, pero definitivo, como el punto final de una oración muy larga. Se lo llevaron por el pasillo. Vi cómo sus hombros se hundían, cómo sus pasos se volvían más pequeños, más derrotados. Carolina me abrazó. Andrés me sostuvo por la cintura, y yo lloré, pero no de tristeza. Lloré de alivio, de liberación, de algo que se parecía peligrosamente a la paz. Se lo llevaron esposado, y con él,
27 años de mi vida en prisión. Yo nunca había entendido lo que significaba renacer hasta ese momento. 6 semanas después del arresto de Germán, me encontraba sentada en la sala de juntas de la empresa de Andrés. El edificio corporativo olía a café recién hecho y a ese aroma particular de oficinas nuevas, pintura fresca, alfombras sin estrenar, posibilidades infinitas. Las ventanas del piso 23 mostraban la ciudad entera extendida bajo nosotros. Desde esa altura, todo parecía pequeño, manejable, incluso mis miedos. Isabel, la voz de Andrés me sacó de mis pensamientos. Hay algo que quiero proponerte. Estábamos solos en la sala. Afuera, en el área de oficinas, podía escuchar el murmullo de empleados trabajando, teclados sonando, teléfonos repicando, sonidos de vida normal, de rutinas saludables. Llevamos semanas trabajando con el equipo legal, continuó él. Y en todo este proceso, te he visto manejar situaciones imposibles con una gracia que me deja sin palabras. Andrés, no tienes que hacer esto. Déjame terminar. Por favor. Me callé. Él se levantó de su silla y caminó hacia la ventana. La luz de la tarde dibujaba sombras suaves en su rostro. A los 61 años, seguía siendo el hombre más guapo que había conocido, pero ahora también era el más bueno. Necesito una directora de recursos humanos para la división latinoamericana. Alguien que entienda a las personas, que sepa escuchar, que haya vivido lo suficiente para reconocer el dolor cuando lo ve. Se volteó para mirarme. Te estoy ofreciendo el puesto, no por caridad. No por lo nuestro, sino porque creo genuinamente que eres perfecta para esto. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Yo, trabajando, a los 58 años, durante 27 años. Germán me había convencido de que no servía para nada fuera de la casa. Que mi título universitario era papel mojado. Que sin él me moriría de hambre. Y ahora el hombre que más admiraba en el mundo me estaba ofreciendo una oportunidad real. Andrés, no he trabajado en décadas. No sé si puedo. Él sonrió. Esa sonrisa que todavía me quitaba el aliento. Isabel, tú sobreviviste a un monstruo durante más de 2 décadas sin perder tu bondad. Créeme, manejar empleados va a ser pan comido. Me reí. Era la primera risa genuina que salía de mi boca en semanas. Tal vez en años. ¿Y si digo que sí? Entonces llamamos al equipo y hacemos el anuncio oficial. Pensé en mi hija, en Sofía, en todo lo que me habían robado. Y pensé en el futuro, en lo que todavía podía construir. Acepto. La sonrisa de Andrés iluminó toda la sala. 20 minutos después, estaba parada frente a más de 50 empleados. Carolina había llegado corriendo cuando le avisé. Me sostenía la mano por debajo del podio, donde nadie podía ver. Andrés hizo el anuncio. Su voz resonaba con orgullo. Les presento a Isabel Moreno, nuestra nueva directora de recursos humanos para la región. El aplauso empezó suave y fue creciendo. Vi rostros desconocidos sonriéndome, personas que no sabían nada de mi historia, pero que estaban dispuestas a darme una oportunidad. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. No las detuve. 6 meses después, todo cambió de nuevo. El juicio de Germán se llevó a cabo en el juzgado central. El edificio olía a madera vieja y a café rancio de máquina expendedora. Yo me senté en la primera fila, con Carolina a mi derecha y Andrés a mi izquierda. Los fiscales presentaron todo: las cartas falsificadas, los registros bancarios, los testimonios de los vecinos de la universidad que recordaban haber visto a Germán merodeando cerca del edificio de correos. Pero lo que selló su destino fue algo que nadie esperaba: la exhumación de Sofía, ordenó el juez Rivera. Escuché esas palabras y el mundo se detuvo.
Durante 28 años había creído que mi hija murió de causas naturales, síndrome de muerte súbita del lactante, dijeron los médicos. Nadie tiene la culpa, me dijeron. A veces simplemente pasa, pero los nuevos análisis forenses contaron una historia diferente. El perito subió al estrado. Era una mujer de cabello gris, recogido en un moño apretado. Su bata blanca olía a desinfectante. Sus palabras olían a verdad. Encontramos trazas de una sustancia que induce paro respiratorio, explicó. Un compuesto que era accesible en farmacias hace 3 décadas, especialmente para alguien con conocimientos de auxiliar de farmacia. El murmullo en la sala fue ensordecedor. Yo no podía respirar. Germán había trabajado como auxiliar de farmacia durante sus años universitarios. Lo sabía porque él mismo me lo había contado, presumiendo de su conocimiento sobre medicamentos, presumiendo de lo mucho que sabía sobre cómo funcionaba el cuerpo humano. Nunca imaginé que usaría ese conocimiento para arrebatarme a mi bebé. La fiscal se levantó. Su voz cortó el silencio como un bisturí. Señor Rojas, ¿puede explicar cómo esta sustancia llegó al sistema de una recién nacida de 4 días? Germán no respondió. Su abogado pidió un receso. El juez lo negó. Lo vi en ese momento. Realmente lo vi. No al hombre que me había aterrorizado durante años. No al manipulador que destruyó mi vida. Vi a un monstruo acorralado. Un animal patético sin escapatoria. El jurado deliberó menos de 3 horas. Culpable de un acto imperdonable. Culpable de fraude agravado. Culpable de falsificación de documentos. Culpable de acoso criminal continuado. 30 años de prisión. Sin posibilidad de libertad condicional. Cuando el juez leyó la sentencia, sentí algo extraño en mi pecho. No era alegría. No era venganza satisfecha. Era algo más profundo. Era paz. Esa noche cené en casa de Carolina. Conocí a mis sobrinos por primera vez en 13 años. 2 jóvenes hermosos que me abrazaron como si siempre hubiera estado ahí. Tu mamá nunca dejó de hablar de ti, me dijo Luciana, la mayor. Siempre nos contaba historias de cuando eran niñas. Miré a mi hermana. Ella tenía lágrimas en los ojos. Perdóname por no luchar más fuerte, susurré. Ya no importa, respondió. Estás aquí ahora. Un mes después, terminé de arreglar mi casa nueva. Decoré las paredes con fotografías. De mi madre, de Carolina y sus hijos. De Andrés y yo, tomados de la mano frente al atardecer. Y en mi mesita de noche, en un marco de plata, puse la única foto que tengo de Sofía. 4 días de vida. Ojos cerrados. Labios perfectos. Mi niña, susurro cada mañana antes de ir al trabajo. Mamá finalmente encontró la paz. Oh Dayon, hoy cumplí 59 años. Celebré con Carolina, con mis sobrinos, con Andrés. Hubo pastel de chocolate y velas que no pude soplar de un solo intento. Hubo risas y abrazos y planes para el futuro. Miro hacia atrás y veo 27 años de oscuridad. Pero cuando miro hacia adelante, solo veo luz. El pasado ya no me define. El dolor ya no me controla. El monstruo está tras las rejas. Y yo estoy aquí, viva, entera, amada. A mis 59 años, mi vida finalmente comenzaba. Yo nunca imaginé que volvería a sentir el sol tan cálido sobre mi piel. Pero ahí estaba, de pie frente al edificio más hermoso que había visto en mi vida. No era un palacio, ni un museo de esos que solía estudiar en mis libros de historia del arte. Era algo mejor. Era esperanza hecha ladrillo y cemento. El letrero brillaba bajo la luz de la mañana. Centro Sofía Moreno para sobrevivientes de maltrato. Tragué el nudo que se formó en mi garganta. Mi hija, mi pequeña niña que solo vivió 4 días. Su nombre ahora significaba refugio para cientos de mujeres que, como yo, habían perdido años enteros de sus vidas bajo el control de un monstruo. Andrés apretó mi mano. ¿Lista?, preguntó en voz baja. Lo miré. 62 años.
canas plateadas en las sienes, las mismas arrugas alrededor de los ojos que aparecían cuando sonreía, el mismo hombre que me había amado 30 años atrás en aquella biblioteca polvorienta. Contigo, siempre, respondí. La ceremonia de inauguración reunió a más de 200 personas, periodistas, funcionarios públicos, voluntarios. Pero las que más importaban eran las mujeres sentadas en las primeras filas, algunas con moretones mal disimulados, otras con miradas vacías que reconocía perfectamente. Las había visto en mi propio espejo durante 27 años. Cuando subí al podio, las manos me temblaban. El micrófono olía a metal y a nervios. Las luces del escenario calentaban mi rostro. El vestido azul zafiro que Carolina me había ayudado a elegir se sentía como una armadura nueva. Respiré profundo. Me llamo Isabel Moreno, comencé, y durante 27 años creí que mi vida había terminado. El silencio en la sala era absoluto. Creí que era demasiado vieja para empezar de nuevo. Creí que nadie me iba a creer si hablaba. Creí que merecía el dolor porque no fui lo suficientemente fuerte para escapar antes. Hice una pausa. Busqué los ojos de Carolina entre el público. Ella asintió, dándome valor. Estaba equivocada en todo. Las palabras fluyeron entonces. Hablé de los años de silencio, del miedo que te paraliza las piernas cuando escuchas sus pasos acercándose, del olor a su colonia barata que todavía me provocaba náuseas, de cómo un manipulador puede convencerte de que el cielo es verde y el pasto es azul si lo repites suficientes veces. Hablé de Sofía, de los 4 días más hermosos y los 28 años más dolorosos de mi existencia. Y hablé de la verdad. Nunca es tarde para reclamar tu poder, dije mirando directamente a las mujeres de la primera fila. Nunca. Tengas 20 años o 60. Tengas hijos o no los tengas. Tengas dinero o no tengas nada más que la ropa que llevas puesta. Tu vida te pertenece. Una mujer joven en la tercera fila comenzó a llorar en silencio. La de junto le tomó la mano. Este centro, continué señalando el edificio a mis espaldas, es la prueba de que los finales pueden reescribirse. Mi hija no pudo crecer, pero su nombre ahora protegerá a cientos de mujeres que sí van a tener la oportunidad de vivir. Cuando bajé del escenario, Andrés me esperaba con los brazos abiertos. Estoy tan orgulloso de ti, susurró contra mi cabello. Esa noche cenamos en la terraza de su apartamento. El atardecer pintaba el cielo de naranja y rosa. El aire olía a jazmines del jardín vecino. Una botella de vino tinto descansaba entre nosotros, apenas tocada. Andrés estaba nervioso. Lo notaba en cómo jugaba con la servilleta, en cómo evitaba mi mirada para luego buscarla ansiosamente. Tengo algo que decirte, anunció. Dime. Se levantó, caminó hacia el borde de la terraza, regresó, se sentó, se volvió a levantar. Andrés, me reí, me estás poniendo nerviosa. Entonces se arrodilló, mi corazón dejó de latir. De su bolsillo sacó una cajita de terciopelo azul, la abrió con dedos temblorosos. Adentro brillaba un anillo de oro con una piedra pequeña pero perfecta. No era ostentoso, era exactamente lo que yo hubiera elegido. Isabel Moreno, dijo con voz ronca, te amé cuando tenía 30 años y el mundo era joven. Te amé en silencio durante 3 décadas mientras fingía que podía olvidarte. Y te amo ahora, más que nunca, más de lo que las palabras pueden explicar. Las lágrimas rodaban por mis mejillas. Quiero pasar el resto de mis días contigo. Quiero despertar a tu lado cada mañana. Quiero que el mundo sepa que eres mía y que yo soy tuyo. Cásate conmigo. Sí, respondí sin dudar un segundo. 1000 veces sí. Nos casamos 3 meses después. Una ceremonia íntima en el jardín de Carolina. 20 personas, flores silvestres, un vestido crema que me hacía sentir como una novia de verdad, no como la mujer derrotada que firmó un papel hace más de 2 décadas solo porque no tenía otra opción. Pero lo más hermoso vino después. Una mañana llegué temprano al centro. Una de las coordinadoras me detuvo en el pasillo. Tiene que ver esto, dijo emocionada. Me llevó a la sala de entrevistas.
A través del vidrio, vi a una mujer de unos 40 años, cabello recogido, maquillaje suave, postura erguida y un vestido, mi vestido, ese vestido gris que Germán me obligó a usar durante años, el que llamaba mi uniforme de empleada doméstica, el que representaba todo lo que él quería que yo fuera, invisible, sumisa, sin valor. Lo había donado al centro hacía semanas. No podía tirarlo a la basura porque eso hubiera sido demasiado fácil. Quería que alguien más le diera una nueva historia. Se llama Rocío, explicó la coordinadora. Llegó hace 2 meses sin nada. Hoy tiene entrevista de trabajo. Observé a Rocío a través del cristal, sus hombros hacia atrás, su mentón levantado, sus manos firmes sobre la mesa mientras respondía preguntas. 3 días después, me enteré de que consiguió el empleo. Ese vestido, como yo, tuvo una segunda oportunidad. Esta vez, ambos brillamos. Hoy tengo 60 años. Estoy casada con el amor de mi vida. Dirijo un centro que ha ayudado a más de 300 mujeres. Mi hermana y yo almorzamos juntas cada domingo. Mis sobrinos me llaman tía Isa. La foto de Sofía sigue en mi mesita de noche. Pero ahora, cuando la miro, no solo siento dolor, siento gratitud. Porque su corta vida dio significado a la mía. Si la historia de Isabel te tocó el corazón, por favor, regálame tu suscripción y tu me gusta. Mi mayor ilusión ahora mismo es llegar a los 1000 suscriptores para crear una comunidad hermosa de mujeres que nos apoyamos y nos entendemos. Ayúdame a lograrlo. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué ciudad me está escuchando hoy? ¿Conoces a alguien que necesite oír esto? Compártelo. Porque nunca es tarde para un nuevo comienzo. Un abrazo inmenso y nos vemos en la próxima historia.